Entonces, los textos expositivos son aquellos que enseñan algo a través de una estructura un poco clara. Lo que sucede con este tipo de textos es que funcionan para todas las materias, ¿no? Entonces, a diferencia de pronto de un texto narrativo que tiene una estética, que tiene como un lenguaje diferente, los textos expositivos están hechos para que enseñen a las personas. Pero dentro de ese tipo de textos expositivos y explicativos se denominan de las dos formas, explicativo o expositivo. Ya veremos como alguna diferencia, pero eso no es una diferencia, digamos, como muy reglamentada, sino es más bien una diferencia que yo les voy a enseñar, una apreciación más que todo de tipo de los propósitos que tienen los textos para diferenciar qué es explicativo y qué es expositivo, aunque se denominan casi igual. Ustedes pueden encontrar, son como sinónimos. Entonces no hay como una diferencia marcada. Pero continuando con lo que les estaba diciendo, hay como dos tipos entonces de textos expositivos en cuanto a las personas a las que van dirigidas. Uno es el divulgativo, que quiere decir que pretende llegar a un gran número de personas de diferentes ámbitos, explican sobre un tema de interés o que resulte necesario para las personas. Entonces, divulgativo, como lo dice la palabra, la idea es que llegue a mucha gente, o sea, que se divulgue como el virus, y llegue a muchas personas y esas personas pues puedan entender o comprender un tema. Entonces, usualmente, digamos, las enciclopedias, las recetas de cocina, todo eso son textos explicativos que lo que quieren es que las personas aprendan a hacer algo o conozcan de un fenómeno o conozcan de algún tipo de materia, concepto, lo que sea, y la idea es que lo entienda tanto la persona que está en el colegio como el que vive en, no sé, en el Amazonas, como el que está acá en Bogotá, como el que es de cualquier raza, o sea, mejor dicho, no hay ninguna distinción, sino la idea es que llegue a todo el mundo, a todo el que conozca el lenguaje en el que se está escribiendo, ¿no? En español o en inglés o el que sea. Eso por el lado del divulgativo. Y también otro tipo de textos explicativos y expositivos que son especializados. Eso quiere decir que requieren un alto conocimiento previo sobre un tema específico y van dirigidos a un público delimitado. Esto quiere decir que ya el tema ahí necesita de un conocimiento previo, pero un conocimiento previo específico para poder leer. Entonces ya son textos, digamos, de investigaciones, de artículos científicos o de pronto de un manejo de algún tipo de maquinaria que requiere que el que lo esté leyendo tenga un saber específico, haya estudiado de pronto una carrera en medicina o lo jurídico, todo ese lenguaje que tiene palabras que no entiende la gente del común y por eso son realizados para ese tipo de personas que son especializados. Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primero es el divulgativo. Este es sobre los ácaros. Entonces dice, los ácaros son una subclase de arácnidos compuesta por miles de especies. De hecho, existen unas 50.000 especies descritas. Los ácaros que pueblan nuestras casas tienen un tamaño entre 0.2 y 0.5 milímetros, lo que les hace invisibles al ojo humano. Además de habitar zonas de la casa donde es más complicado buscarlas, como las alfombras, colchones y almohadas. Es más, en un solo colchón podemos encontrar más de 2 millones de ácaros. Entonces, este fragmento sobre los ácaros es de tipo divulgativo, va para todo el mundo, no tiene un lenguaje complicado, nos da unas cifras entendibles y pues va para todo el mundo también por el tema, porque todo el mundo tiene, espero, casa, cama, almohadas y pues, bueno, pueden encontrar este tipo de bichos, órganos, ahí. Entonces, por eso es de tipo divulgativo. Diferente si leemos uno especializado. Dice acá, los recuentos de glóbulos rojos, RGR, y glóbulos blancos, RGB, se realizaron utilizando la solución NAT-IHERIX. El valor del volumen globular hematocrito fue determinado por la técnica de microhematocrito, utilizado para su lectura una plantilla de porcentajes provista por la microcentrífuga Autocrit Vitra 3 Clay Adams modelo número 0575 Estados Unidos. Entonces, lo que les acabo de leer, yo no entendí la mitad y creo que ustedes tampoco, porque se está usando un lenguaje muy específico, se está hablando además de una máquina que supongo que es de conocimiento médico o no sé, de laboratorio, supongo, y sobre también una solución determinada. Entonces, esto es
Este fragmento es sacado de un artículo científico sobre el estudio de la sangre. Y si ustedes se dan cuenta, pues no va dirigido a todo el mundo, tiene un lenguaje supremamente difícil. Más que difícil es que uno no conoce qué es lo que significa, entonces por eso se le dice especializado. Entonces ahí están los ejemplos de los dos tipos de texto, divulgativo y especializado. Ahora sí, vamos a ver unos elementos discursivos del texto expositivo. Son esos elementos que nos permiten entender la estructura del texto expositivo, reconocerlo y también construirlo, porque ojo que todo esto de tipología textuales que estamos viendo no solo es para aprender a leer en la prueba, sino para aprender a leer en el mundo en general y además aprender a escribir, porque en casi cualquier trabajo es fundamental saber escribir bien y saber hacerse entender bien, y entonces por eso es una herramienta fundamental aprender el tipo de texto y aprender la estructura que se usa para que pues no quedemos mal cuando llegue la hora laboral o en la universidad, que también es otro momento en donde uno tiene que tener todas sus herramientas discursivas, sea la carrera que sea, para aprender a comunicarse. Entonces, lo primero que tiene un texto expositivo es que usa un lenguaje claro y preciso, que no da espacio a dobles interpretaciones. Lo que decíamos con respecto a la coherencia, son textos coherentes que tienen un mensaje preciso. Imagínense dando una instrucción que tenga doble sentido, entonces sería ilógico porque uno no entendería bien lo que se tiene que hacer o lo que se quiere conocer. Y se habla siempre en tiempo presente con un valor intemporal. ¿Eso qué quiere decir? Que como a diferencia digamos, de los textos narrativos, no se usa el texto que decía el tiempo pasado, futuro, que cuando voy a hacer la acción, si mañana, hoy no, sino que lo que quiere es que cuando uno vaya leyendo el texto es como si le estuvieran hablando a uno siempre en presente y uno va entendiendo los pasos a pasos o lo que se le quiere decir. Entonces el lenguaje es supremamente claro y preciso, acá no hay metáforas, no hay comparaciones, bueno, no hay, digamos, figuras literarias, no hay nada de eso, tampoco como ironías ni todos esos elementos que se usan en otro tipo de textos. Uno de los elementos discursivos que son, digamos que, herramientas que tienen los textos para cumplir su propósito, y yo siempre les hablo de propósito, es, en este caso, para el texto expositivo, la definición. Eso de la definición es que se usa para proporcionar al lector el significado específico de un término y describe las características distintivas del elemento definido. En los casos que corresponda también indica su función, finalidad o uso. Cuando nosotros siempre que queremos, sobre todo en el colegio, cuando nos ponen una tarea de investigar qué es energía, qué es, no sé, qué sucedió en la antigua Grecia, cómo se creó el primer reloj, lo que sea, todo ese tipo de textos que son explicativos, usualmente lo primero que hacen es definirnos una palabra o un concepto, sobre todo cuando estamos trabajando con conceptos que, que no conocemos o que aunque conocemos no tenemos claro muy bien cómo es su definición. Entonces, digamos, uno conoce la energía, el concepto de la energía, sabe que todo electrodoméstico funciona con energía, pero no sabe en sí qué significa la palabra energía ni qué connotación tiene. Entonces, eso es la definición que se le da para explicarlo, ¿no? Aquí en este caso tengo un ejemplo del feudalismo. Entonces dice, se le denomina feudalismo a la forma especial que adquirió la organización social de los países europeos durante la Edad Media, que consistió en la aparición de dos grandes clases, los señores y los vasallos. Entonces aquí este es un fragmento de algo, de un texto expositivo que me está definiendo primero qué es el feudalismo, ¿cierto? Y después van a explicarme cómo se formó, cuándo, por qué, todas esas preguntas que también nos hacíamos en los textos informativos para contar una noticia, funciona acá, pero para explicar un hecho o un fenómeno. Entonces ahí hay una primera diferencia entre texto expositivo y texto informativo, ¿sí? Entonces el texto informativo informa, presenta los hechos de un suceso y el texto expositivo explica ese suceso, cómo se formó, cuáles fueron las razones, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Hay una gran diferencia entre informar y exponer y explicar un concepto o, sí, un concepto o un hecho o un fenómeno. Claro que también se dice que los textos expositivos tienen algún carácter informativo, porque le informan a uno de cosas que uno no sabía, ¿sí? Porque la palabra información es muy amplia su significado.
pero digamos que es principalmente expositivo, explicativo, porque la idea es que uno aprenda algo, adquiera un saber, algo que de pronto no conocía. Sigamos con otro elemento discursivo del texto expositivo, la clasificación. Entonces, se usa para organizar la información y suele ser una serie de definiciones que se relacionan en su temática. Entonces, lo primero que tenemos en este caso es que sabemos que de pronto muchas de las palabras o conceptos tienen una definición, pero también tienen una clasificación más amplia donde digamos que se amplía la explicación de lo que es una cosa. Como en este caso traigo lo de los estados de la materia. Entonces, para hablar de los estados de la materia, primero tenemos que saber o entender qué es materia, que ya lo vieron en química, y después ver cuáles son las categorías que tiene esa definición de materia. Y eso es una clasificación. Y es se usa muy comúnmente porque es una forma muy fácil de explicar cuando se tienen muchos conceptos o cuando se unen muchos elementos, se clasifican. En este caso yo estoy usando la clasificación para explicarles, entonces les estoy mostrando a través de elementos discursivos del texto, les estoy clasificando por definición, comparación, no sé qué. Todo eso que estoy haciendo yo es una clasificación porque es una forma fácil de explicar. El ejemplo dice, la materia se presenta en 3 estados o formas de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Entonces aquí tiende a explicar. Los sólidos, ¿qué son los sólidos? Tienen forma y volumen constantes, o sea, ¿cómo los podemos reconocer? Los líquidos no tienen forma fija, pero sí volumen. Y los gases no tienen forma ni volumen fijos. Ahí está también para que les ayude en química. Ese tipo de definición. Entonces esta es la segunda y la clasificación. Ahí vemos cómo se usa. Sigamos. La tercera es la ejemplificación, que pues casi que el nombre lo dice todo y lo usamos constantemente en nuestra vida cotidiana y pues también en el área académica. Se utiliza para aclarar mediante un caso particular o concreto una idea muy compleja. El ejemplo suele insertarse después del concepto que se ejemplifica y se introduce mediante diversos marcadores. Eso de diversos marcadores, ¿qué son? Marcadores textuales. Los conectores textuales que nos permiten darle cohesión a un texto, organizarlo en su estructura. También vamos a ver marcadores textuales. Después de ver textos argumentativos y textos filosóficos, vamos a ver cómo se usan los marcadores textuales, pero pues ya nos hemos tenido una idea por ahí en algunas clases que había hablado sobre estructura. Entonces el ejemplo pues se usa para mostrar sobre lo que se está hablando. Por ejemplo, como los ejemplos que he dado ahorita y como por ejemplo este ejemplo. Los beneficios para la salud que la vitamina D nos aportan son una reducción del riesgo de padecer osteoporosis y un menor riesgo de desarrollar cáncer. Entre los alimentos ricos en vitamina D podemos destacar las hierbas aromáticas, el queso y los productos lácteos, las semillas de sésamo, el tofu, las almendras. Entonces aquí nos están hablando de la vitamina D, de los beneficios que trae esta y nos están dando ejemplos de los productos que tienen esta vitamina. También para terminar de explicarle a uno digamos, cuáles son esos alimentos que son buenos y que le ayudarán a uno a tener los beneficios que me están describiendo ahí. Ese es un tipo de ejemplificación. Creo que la ejemplificación la usamos mucho, mucho, mucho. Acá en las clases las han visto 10.000 veces, entonces, y también la usa uno constantemente, entonces no es como de mucha duda eso. Otro tipo de ejemplificación es la de esta imagen, entonces en este caso ya la ejemplificación no es, digamos, de poner los elementos de los que estoy hablando sobre un concepto, sino ya de un fenómeno. Entonces hay como dos cosas diferentes de explicar. Una es un fenómeno y otra son unos conceptos. Entonces, digamos, acá estamos hablando del calor y de cómo el calor, digamos, cómo funciona el calor en este caso en una olla, en una olla y en una estufa, cómo se renueva y los pasos que tiene, digamos, como las organizaciones que tienen. Esto es un texto explicativo también puramente y usa a través de las figuras la manera para explicar el calor, cosa que sería mucho más difícil de explicar si uno lo pone en palabras, ¿no? Entonces hay recursos mucho más fáciles que otros para lograr el propósito, que es la cosa más importante, que es que la persona entienda, que la persona que lee este texto entienda lo que se le quiere decir.
Sigamos con la otra. Es la comparación o analogía. Esta se usa para facilitar la comprensión y pretende comparar una situación con otra. Entonces, eso es más de decir, es como un revuelto entre ejemplificación y comparación, porque es poner algo que uno tiene claro, es decir, un ejemplo, que un referente, cuando digo un referente quiere decir un ejemplo o un hecho que yo ya conozco bien, y lo pongo en paralelo para poder explicar ese nuevo concepto, ¿sí? Eso quiere decir que yo a través de la explicación de un concepto que ya conozco puedo explicar otro y por eso se llama comparación o analogía. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Dice, cuando la célula debe movilizar solutos, utiliza proteínas de transporte que realizan esta tarea a expensas del gasto de energía en forma de ATP. Estas proteínas generalmente son denominadas bombas, como las bombas de agua que se utilizan, por ejemplo, para extraer agua desde los pozos subterráneos hasta los tanques de depósito y que requieren de energía eléctrica para su funcionamiento. Entonces aquí me están mostrando cómo la célula moviliza solutos comparándolo con el funcionamiento que tienen las bombas de agua eléctricas. Entonces, lo que está queriendo hacerse acá es que a través del conocimiento de eso de bombas de agua eléctricas, que se funcionan con energía eléctrica, me quieren también hacer entender cómo es que también funciona la célula. Porque pues es más claro de esa manera asociar una cosa con otra. Eso es lo que significa una comparación o una analogía. Lo hacemos todo el tiempo nosotros. Esto es porque un texto es un texto más elaborado de biología y está otra cosa para sus clases de biología, pero nosotros lo usamos todo el tiempo. Entonces, sobre todo para expresar sentimientos o para expresar que es como si me arrugaran el corazón, es como si, o es que el árbol es como la casa para los pájaros, ¿sí? Uno hace este tipo de comparaciones y analogías para hacer entender al otro. Hacerse entender es muy difícil, ¿no? Por eso el uso del lenguaje es fundamental y el uso del lenguaje bien hecho. El último que tenemos acá es la descripción, que se usa para explicar de manera más detallada las partes o funciones de un elemento o un fenómeno. Entonces, esto usualmente se usa cuando se quieren hacer manuales de uso o cómo hacer una manualidad o todo ese tipo de textos en donde se necesita describir cuáles son los ingredientes que necesitamos o cuáles son las herramientas, o en este caso en los manuales que vienen con los electrodomésticos, donde le indican entonces a uno las partes, se las dibujan, se las describen y también le indican a uno cómo usarlas. Esa es una manera muy, digamos, como usada de hacer entender cómo funciona un electrodoméstico o cualquier cosa que uno va a comprar. Solo que uno nunca lo lee, ¿no? Uno va aprendiendo con la experiencia. Pero bien, ahí por sí, uno lo necesita. Y le van explicando a uno cada parte por parte y para qué funciona, para que uno pues use bien ese tipo de cosas. También la descripción sirve cuando sirve y va acompañada de la definición. Entonces, digamos, si uno quiere conocer sobre qué es un ornitorrinco, entonces lo que le dicen a uno es, le describen las partes del cuerpo del ornitorrinco, cómo es, y después qué hace, cómo se mueve, cuál es su hábitat, todo ese tipo de cosas. Entonces la descripción y la definición van muy de la mano porque dependiendo de lo que toque definir, es que se usa la una a la otra. O sea, no es lo mismo definir qué es un ornitorrinco que definir qué es un tsunami, porque este es un fenómeno natural y esto es como un elemento de la Tierra. Y el ornitorrinco es más fácil hacerlo entender a través de la descripción, mientras que la descripción de un terremoto no es tan concreta sobre la definición de lo que tiene que ver, pero funcionan igual, digamos que tienen como el mismo propósito. Entonces estos son los elementos discursivos del texto expositivo. Veamos entonces algunos ejemplos. ¿Qué pasa con el texto expositivo y texto explicativo? ¿Sí? Hay como una delgada línea entre esos dos, pero como se puede confundir el uno con el otro, lo que sucede es que con el explicativo se quiere hacer entender no solo un concepto, sino también un proceso. ¿Sí? Pero
Para hacer entender esos procesos, ese concepto, es necesario exponer una serie de conocimientos o de elementos para que llegue bien el aprendizaje a la persona que uno quiere enseñar. Entonces, digamos acá yo puse en paralelo dos textos como que son expositivos, pero pues cada uno tiene sus diferencias. En este caso, en este lado tenemos una explicación de la galaxia, entonces una explicación sobre qué es la galaxia, cómo se forma y ejemplos a través de imágenes de qué son esas galaxias. Además están clasificadas, tiene la clasificación, entonces dice la galaxia elíptica es no sé qué, esta irregular es no sé qué, esta es de esta forma, cuáles son sus diferencias, ¿sí? Esto me está enseñando un concepto y unos tipos de clasificación de conocimiento nuevo para saber sobre ese fenómeno. ¿Qué pasa con esto? Aquí me están enseñando a hacer unas galletas de chocolate. Entonces ya, aquí es más explicativo porque me está diciendo paso a paso cómo hacer una nueva receta. Y aunque yo estoy adquiriendo un conocimiento nuevo, no es de la misma forma que estoy adquiriendo este conocimiento, ¿sí? Porque no me están mostrando la clasificación de las galletas ni nada de ese tipo de cosas. Entonces yo por eso digo que este tipo es la diferencia, pero es una diferencia muy chiquitica, es que este tipo de textos como la galaxia es más expositivo y este como el de las galletas es más explicativo porque va más paso a paso. Pero es una diferencia muy chiquita, o sea, es algo como para que uno medio lo tenga en cuenta, pero de todas maneras, como les decía, expositivo y explicativo casi que son sinónimos. En este tipo de textos como la de las galletas, lo que nos hacen es nombrarnos, nos describen unos ingredientes y nos dan unos pasos donde nos explican cómo hacer esas galletas, pero no nos explican nada más de dónde surgen las galletas ni cuáles clasificaciones, es un conocimiento diferente, ¿sí? Y también les quería mostrar otro tipo de textos expositivos que ya lo habíamos visto clasificado como texto icónico, pero lo que quiere decir el texto icónico es en su estructura, es decir, en la forma en cómo es presentada la información, ¿sí? Porque usa imágenes, usa letras, lo que vimos en la clase de textos icónicos, que si no lo han visto, tienen que ir a YouTube a ver. Pero en este caso lo que yo les quería mostrar es que este tipo de textos son expositivos porque nos están explicando sobre un tema, en este caso el Imperio Romano, que me pareció una imagen muy chévere porque nos usan unos elementos muy buenos y es como el Imperio Romano va ascendiendo todo lo que hizo y después cómo fue decayendo. Entonces la misma forma nos muestra, nos informa sobre cómo fue el ciclo del Imperio Romano. Y este es un texto explicativo porque nos muestra fechas, cómo fueron, cuáles fueron las causas, consecuencias. Yo sé que ustedes no lo van a ver bien, pero quiero que vean la estructura y que estos textos icónicos con imágenes son expositivos algunos y que uno tiene que aprender a diferenciar el tipo de texto por su propósito y no por la estructura, o sea, no porque tenga una definición, entonces es un texto expositivo porque muchos textos pueden usar una cosa y una otra, pero lo que los define realmente es su propósito. Entonces, si yo les preguntara este tipo de texto, ¿qué tipo de texto es? No me vayan a decir texto icónico, sino texto expositivo, porque es el propósito el que define el texto, que usa herramientas icónicas y de imágenes, cuando digo icónico es de imágenes, sí, pero su propósito es expositivo. Lo mismo sucede con esto, y me pareció muy chistoso, porque yo digo, o sea, es una manera, mire, de explicar cómo se baila esta cosa de Gangnam Style. Le hicieron infografía de paso a paso cómo aprender a bailar. Y también es otra forma de explicar, es otra forma de exponer un tema y de explicar paso a paso a través de unos recursos cómo se baila, ¿sí? Y aunque el otro está hablando de un tema totalmente distinto, este también usa el mismo elemento, también es un texto expositivo porque su propósito es explicar y que alguien aprenda algo, ya sea del Imperio Romano o de Canvas Style. Entonces ahí está lo de textos expositivos. Ahora sí voy a ver el chat. Si me han hecho preguntas, perdónenme por no haberlo leído, pero pues primero vamos explicando el tema y ya, ahora sí vamos a ver las preguntas que tengan, me las pueden ir escribiendo. ¿Cuáles son las diferencias entre el informativo y expositivo? Entonces, bueno, el
El informativo y el expositivo, bueno, yo lo había visto, ya lo había dicho, pero el expositivo explica un hecho, es decir, da a conocer qué es, cómo se forma, cuáles son sus partes, una clasificación, y el informativo informa, o sea, da a conocer sobre un hecho o una noticia, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, si de pronto una noticia nos informa sobre la tasa representativa del mercado subió o bajó, pero no nos explican qué es la tasa representativa del mercado, ni eso que maneja, ni eso que significa, nomás nos informan de un hecho. Diferente al texto explicativo expositivo, que sí nos informa sobre un concepto o un fenómeno, ¿no? Esa es la diferencia entre texto expositivo y texto informativo. ¿Una infografía puede ser un texto informativo? Sí, una infografía puede ser un texto informativo. Este tipo de textos son continuos o discontinuos. Los textos, la diferencia es muy sencilla y la he repetido varias veces, pero no importa. Texto continuo es el que no tiene imágenes, ni gráficas, ni nada como diferente a letra. Y el texto discontinuo son los que tienen imagen y letra. Esa es la diferencia entre textos continuos y discontinuos. Entonces, los textos de los que les mostré al final son discontinuos. Y los que les mostré de ejemplo son continuos. Sí, en este caso la infografía sería un texto expositivo. Sí, nos está exponiendo sobre, como les digo, expositivo y explicativo es tan difícil esa, digamos que ese límite que puede ser los dos. El explicativo es como un tutorial. Todos los tutoriales que uno ve de YouTube de maquillaje, de peinados, de lo que sea, son explicativos. Te están tratando de enseñar algo que tú no sabes. Lo de la clasificación, Valentina, no. Pues lo que hace una clasificación es que alrededor de un concepto trata de definir otros conceptos. A ver, venga, a ver si puedo explicar un poco mejor. A partir de una temática, define otras subtemáticas, ¿sí? Esa es la clasificación. Entonces, si uno está hablando de textos expositivos, lo que quiere hacer es hacer unas subtemáticas que son los tipos de elementos que se usan en ese texto expositivo. Esa es la clasificación. En el ITFES aparecen preguntas o temas de características de los textos, sí. Por eso yo molesto tanto con tipología textual, porque usualmente se pregunta, ¿este texto es narrativo, expositivo, explicativo, no sé qué? O por párrafos. El segundo párrafo es de carácter explicativo, expositivo. Ese tipo de preguntas aparecen. Por eso es importante aprender a diferenciar los tipos de texto y saber que los tipos de texto se diferencian por el propósito. Entonces decían que cómo puedo determinar cuál es el propósito de un texto. Entonces realmente es leyendo y la pregunta es realmente, ¿qué quiere hacer este texto conmigo? ¿Quiere que yo aprenda? ¿Quiere que yo me informe? ¿Quiere que yo me pregunte? ¿Quiere que yo me cuestione? ¿Quiere que yo haga algo? O sea, eso es preguntarse más bien como, ¿qué quiere este texto lograr conmigo? Conmigo como lector. ¿Textos expositivos pueden tener tesis? No. Lo que pasa es que los textos argumentativos tienen secuencias expositivas. Es decir, los textos que usualmente tienen una tesis son los textos argumentativos. Y dentro de los textos argumentativos puede haber un fragmento o un párrafo de textos explicativos expositivos, porque si uno quiere hacer entender una idea, para defender una idea, se tiene que explicar, ¿no? Usualmente se expone un concepto. Entonces sí puede haber dentro de los textos argumentativos secuencias expositivas, pero al revés no tanto, porque ya no sería un texto ya no sería un texto expositivo, sino un texto argumentativo. Cuando veamos textos argumentativos ya vamos a ver cómo se usan todas esas secuencias discursivas. Sí, discontinuos los que tienen párrafos de imágenes. Los filosóficos. Los filosóficos son textos argumentativos porque defienden una idea, tienen una tesis, hablan sobre lo que debe ser, lo que no debe ser, lo que piensa un filósofo sobre lo que significa la religión, la vida, el conocimiento, todo eso. Son textos argumentativos.
¿Una analogía debe llevar ejemplificación obligatoriamente? No, no, porque puede que sí, pero usualmente uno compara, más bien, la comparación casi que se da con el cómo. Es como si fuera, tus ojos son como dos diamantes bellos y uno no tiene que explicar, por ejemplo, unos diamantes de perlas, ¿sí? Es más de cómo. ¿Una historieta es un texto discontinuo? Sí, claro que sí. ¿En los textos expositivos pueden aparecer historietas? Sí, claro que sí. Sobre todo en esos textos usan las historietas para explicar algo. Entonces, digamos, quieren explicarles sobre todo a los niños la moral. Entonces, quieren explicar sobre la ética, quieren explicar sobre por qué no robar, sobre por qué hay que ser buen compañero. Lo que hacen es que usan una historieta para mostrar como esa, como un, ¿cómo se llama eso que usa uno en las fábulas? Como una enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre el texto expositivo y el texto icónico exactamente? Es que el expositivo habla de contenido, ¿sí? Es decir, cuando llega un texto expositivo, su propósito del contenido es explicar. Un texto icónico, cuando yo digo icónico, lo que estoy hablando es de la estructura, ¿sí? Su estructura es icónica porque usa imágenes. Pero los textos icónicos pueden tener muchos propósitos que puede ser explicar, o puede ser cuestionar, o puede ser narrar, ¿sí? Entonces hay que tener como esa diferencia entre lo que es estructura, pues yo les hablaba en un inicio, mucho antes, de la estructura del contenido y el contexto en el que se construye un texto. Entonces, un texto, en este caso, cuando yo dije clasificación de icónico, era por la estructura, por la forma en cómo estaban construidos. Pero el tipo de texto en expositivos es sobre su contenido que quiere hacer, explicar. ¿Los textos explicativos pueden llevar hipérboles? Yo creo que sí, pues si están escritos en un lenguaje, puede ser. Depende del texto, aunque es muy difícil. Creo que la hipérbole es más para el tipo literario. ¿La analogía es sinónimo de símil? Sí, totalmente, es una comparación. Listo. Uy, sí, se está yendo horrible. Hacer algo. Gracias. Listo. El símil es como la analogía, es una comparación entre una cosa y otra. Lo que les estaba diciendo, que usan mucho los poetas, tus dientes son como perlas blancas. Entonces ese cómo es una comparación. ¿Listo? Yo sé que yo soy muy poética, ustedes saben que soy como toda romanticona a veces. Bueno, ¿siempre los textos expositivos tienen que llevar todas las características? No. No, no es necesario. Puede que uno solo defina, como lo que hacen los diccionarios. Un diccionario solo define. Y a veces clasifica, ¿no? Porque hay muchas palabras que tienen diferentes significados. Pero no es necesariamente que tiene que llevar ese tipo de estructura, si no, no es un texto expositivo, no. Eso no es así. ¿El explicativo siempre presenta pasos para hacer algo? No. No siempre. El explicativo puede ser, digamos, explicar que es un ornitorrinco no me da pasos para entenderlo, sino es simplemente la explicación. Bueno, vamos a descansar 5 minutos y después 5, 8 minutos y ya venimos con preguntas, solo preguntas de textos explicativos y expositivos. A ver, Santiago, ¿los textos informativos y expositivos son imparciales? Sí, porque usualmente cuando uno informa y expone no está defendiendo ningún punto de vista, ¿sí? Yo no estoy defendiendo ni a favor de los textos expositivos, no estoy convenciéndolos de nada, sino que solo es objetivo, les estoy explicando cómo es, no estoy diciendo que me parezcan hermosos o que sean chéveres o que úsenlos, no, es simplemente mostrando lo que son y ya no hay puntos de vista ahí. Entonces eso